Muy buenas noches, mis hermanos. Les saludo desde acá, desde la ciudad de Viña del Mar, quinta región, Chile. La ciudad de la oración. Le he querido poner la ciudad de la oración eh, por, porque acá en esta ciudad, Viña está rodeada por cerros. Y es costumbre de muchas iglesias y pastores subir a los lugares altos, a los cerros arriba, ¿cierto? Casi a la medianoche, a orar, a interceder por sus iglesias, por sus ministerios, por sus familias, a interceder por la ciudad, por la región y por un derramamiento poderoso, glorioso, magnífico del Espíritu Santo. Amén. Así que Viña del Mar es la ciudad de la oración. Para todos nuestros amigos que nos ven, ¿cierto?, afuera de Chile, ¿cierto? Les quiero decir que Viña del Mar es una ciudad de oración. Amén. A nuestros amigos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Perú, Ecuador. ¿Cuántos amigos tenemos? Así que muchas bendiciones y la verdad que este programa lo iba a tirar a las 22 horas, ¿cierto? Horario de Chile. Pero meditando en la palabra, meditando, escudriñando la escritura, la verdad que uno se emociona, ¿cierto? Y pareciera que a uno le da más hambre de aprender, de comer de la palabra de Dios, y uno se sumerge, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que, y nos ordenó de manera imperativa, que debíamos escudriñar las escrituras porque en ella encontraríamos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Amén. Entonces, sí que si alguien me está esperando a las 10, por favor me disculpas y ya estamos al aire, ¿cierto? Después de haber comenzado el primer día de la semana, espero que cada uno de ustedes tenga una semana excelente, bendecida. Amén. Saludo a Ana García que nos está viendo, a Ángelo, a Camil, ¿cierto? Muchas bendiciones. Si de aquí les recuerdo que en 30 minutos más vamos a hacer unos 20 o 30 minutos más. Al final hagamos una oración, por favor, sumémonos a una cadena de oración, les pido. Amén. Pongan atención a la pequeña reflexión y después hacemos una oración por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra Latinoamérica, por el mundo. Amén. Eh, como les decía, pero ya estamos al aire, ¿cierto? Y con ganas de bendecirlos a ustedes, ¿cierto? Y obviamente descansando en las manos del Señor, confiando en su fidelidad, que Él imparta gracia a mi vida y a su vida, que Él imparta bendición, que Él imparta revelación, amén, porque la explicación de las palabras, la exposición de sus palabras, dice que alumbra, amén, que Dios pueda alumbrarnos, podamos aprender algo esta noche, amén. He estado meditando sobre un principio bíblico que lo podemos encontrar desde Génesis al Apocalipsis, ¿ya? Ese principio tiene que ver con el 2 o 3. Amén. ¿Recuerda usted el pasaje cuando dice, si dos o tres se ponen por algo y a orar aquí en la tierra? ¿Cierto? O cuando Jesús dice, donde vienen dos o tres, ¿cierto?, congregados, yo estaré en medio. Amén. Ese dos o tres ya obedece a un principio bíblico, a una legalidad bíblica. Ya hago un paréntesis. No me refiero a la legalidad religiosa, ¿cierto? De aquellos que piensan que por cumplir la ley van a alcanzar algún favor de Dios. No, eso es legalismo. Amén. Hablo de la legalidad bíblica. Es como Dios nos dejó ordenados ciertos principios, ¿cierto? Y los traspasó a la iglesia. ¿Ya? Y esos principios están con nosotros hoy, son nuestro pan de cada día, cuando nos reunimos, cuando hacemos reuniones de oración, cuando hacemos discipulados por las casas, cuando hacemos reuniones congregacionales, ¿cierto? Esos principios están siempre con nosotros, e incluso están en el día a día, en la cotidianidad, están en nuestra cultura.
Amén. El principio de 2 o 3. Amén. Miren, mis hermanos, se conectó Rubén Zamora. Un saludo, Rubén. Bendiciones. A Jara Nicole. César Garrido, muchas bendiciones. Un abrazo desde Viña del Mar. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Yo les quiero pedir que ahí en su lugar, por favor, pueden cerrar los ojitos, ¿cierto? Nos tomemos un minuto y hagamos una oración. Amén. Padre Dios, te doy infinitas gracias por este momento. Gracias por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, pastores, pastoras, siervos que están conectados en este momento. Señor, si nosotros nos ponemos de acuerdo, dice tu palabra, tú lo harás. Nosotros, Señor, oramos por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra familia, para que tu gracia descienda. Pero entendemos también que tú quieres impartirnos gracia, quieres impartirnos poder, a través de tu palabra, a través de la exposición de tus palabras. Señor, yo te ruego que tú me permitas, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, Señor, que me des palabra de gracia. Señor, que tu tesoro que está acá, en este vaso de barro que soy yo, pueda salir y pueda impartir gracia, salvación, sanidad, liberación, restauración a cada uno de aquellos que me están viendo o me estén escuchando. Señor, en el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder sobre sus vidas y sobre mi vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hola Daniel, bendiciones. Gracias por estar viéndonos. Bueno, la verdad que hoy día conversaba con un obispo, un amigo mío, y hablábamos sobre el poder del testimonio, o el principio del testimonio, ¿ya? Y porque justamente hablamos de la disciplina. Muchas veces en nuestras iglesias se aplica disciplina, ¿cierto? Curiosamente a veces no hay un comité de ética o un comité de disciplina, a veces es solamente una persona, en este caso el pastor gobernante, el que aplica esa disciplina, ¿cierto? Y bueno, en realidad la palabra de Dios nos enseña un principio que dice que por boca de 2 o 3 conte toda palabra. O sea, incluso en Timoteo le dice, no acuses a nadie a no ser que hayan 2 o 3 testigos. Entonces, ese es un principio bíblico, ¿cierto? Aplicable en el aspecto de la iglesia, en el orden de la iglesia, ¿cierto? En el orden cúrtico, del orden eclesiástico. Amén. Incluso cuando Jesús los comisionó y los mandó, dice que los mandó de 2 en 2. O sea, el 2 y el 3 es un principio para dar testimonio. Amén. Les voy a leer algo en Romanos capítulo 1, ¿cierto? Aquí nos vamos haciendo una pequeña introducción. Dice Romanos capítulo 1, verso 19 y 20. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Amén. Esto es lo que llaman algunos teólogos una revelación general. Amén. Que Dios a través de las cosas hechas, ¿cierto? El hombre natural puede entender que hay un Dios y que ese Dios es moral y que nadie tiene excusa, ¿cierto? O sea, es cuando Pablo nos hace un relato sobre el juicio de Dios y deja convicto a judíos y a gentiles y a griegos, todo bajo el juicio de Dios. Entonces dice, porque no hay ni un justo ni uno. Amén. Pero aquí hay un tema importante que aquí nos hace un poquito de sonido, ¿cierto? Dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente visibles. Amén. Recién les decía que el principio de 2 o 3, el principio del testimonio, no sé si alguien puede poner otro nombre, pero lo quiero tomar así como el principio del testimonio, ya porque el testimonio para ser veraz, para ser creíble, tiene que tener testigos. Hoy en día, por ejemplo, en cualquier demanda judicial se tienen que presentar testigos, además de las pruebas, testigos. A veces por no haber testigos, la justicia no determina como la gente espera, y a veces hay tremendos escándalos, ¿cierto? Porque la ley demanda testigos. Es así, testigos. Entonces,
vemos que en el orden jurídico también está el principio de 2 o 3 testigos, ¿cierto? Porque eso da credibilidad ya a un testimonio, tanto para justificar a una persona o para condenarla. Amén. Tengo unos textos acá, se los voy a compartir. Hebreos 10, 28, ¿cierto? Nos habla de... A ver, me adelanté. Deuteronomios, capítulo 18, verso 15, dice, punto suspensivo, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá toda acusación. ¿Ya? Después, en Mateo 18, verso 16, ya estoy parafraseando, no leyendo el texto completo, sino que tengo una parte del texto, ¿cierto? Punto suspensivo, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ya? Aquí es cuando Jesús nos habla que si un hermano tiene alguna divergencia, o si tu hermano peca contra ti, ve estando tú y él solo y convence a tu hermano. Pero si no te oyere, toma 2 o 3 testigos, en privado, ¿cierto? Y si no te oyere, bueno, dalo a saber a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ténganlo por publicano y pecador. Prácticamente deséchenlo. Aquí Jesús ya estaba estableciendo un principio de cómo debían manejarse los temas complicados ya en la iglesia, ¿cierto? Porque siempre hay roce en la iglesia, ¿ya? Tengamos consideración que la palabra de Dios dice que de los viles y menospreciados Él nos escogió. O sea, entendamos que Él no vino a justos, sino a pecadores. Entonces, a veces los que estamos dentro de la iglesia no somos los más santos que los que están afuera a veces. ¿Ya? Hemos recibido a nuestro Señor, hemos nacido de nuevo, pero también tenemos diferencias ya de opinión y el temperamento, ¿cierto? La carne nos traiciona y a veces hay un conflicto de egos, un conflicto de envidia, ¿cierto? Y eso genera conflictos. Amén. Entonces, cuando se dan esos conflictos, Jesús establece pautas. Una de esas pautas es que las problemáticas deben resolverse, ¿cierto?, por testimonio de 2 o 3 testigos. En este caso, lo que ocurre hoy en día es que tenemos un pastor, ¿cierto?, y toma a un hermano, pero a veces no se toma testigo. Creo yo que los temas complejos hay que tener testigos para dar solución, tal como Jesús lo estableció. ¿Ya? Vamos a ir acá tengo otro versículo, Mateo 15, dice, 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos, quiero que esta parte la archivéis, por boca de 2 o 3 testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ahora, dice así, el verso 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Ya? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros, cuando Jesús da este versículo, Él establece el principio de cómo se debe tratar temas complejos, ¿ya? Por lo general en nuestras iglesias se aplica disciplina y a veces a los hermanos quedan, en vez de restaurarlos, en vez de recuperarlos, los hermanos quedan más heridos y por lo general se van. O sea, hay cero asertividad. ¿Ah? Bueno, les quiero leer un comentario. Dice,
Jesús muestra el procedimiento adecuado para disciplinar y corregir a un creyente. Recomienda seguir 3 pasos. El privado, ante testigos y finalmente ante la iglesia. Escuche este comentario porque es muy interesante. Mire, cuando una iglesia está actuando bajo la dirección de Jesús al administrar disciplina, el cielo aprueba sus decisiones. Este es un ejemplo específico del principio explicado con más amplitud en el capítulo 16, verso 19. Cuando se aplica la disciplina, el cielo puede aprobar o desaprobar. ¿Ya? Yo he conocido casos cuando pastores que están encargados de obra han disciplinado a otro pastor y lo han cesado de sus funciones. Y si nosotros leemos las escrituras, leemos el libro de Hechos, jamás, pero jamás una disciplina consideró cesar de funciones a un siervo de Dios. ¿Ya? Hay algunos pasajes que nos hablan, ¿cierto? Pero habla de hombres que dividen la iglesia, que llevan otra doctrina. Pero en esos casos, si recordamos y repasamos bien esos textos en su contexto, ¿ya? En ese tiempo la iglesia tenía problemas porque había muchos maestros que estaban judaizando. Habían otros que enseñaban el gnosticismo, ¿cierto? Entonces, en esos casos, ¿ya? En esos casos, obviamente, uno o el pastor a cargo tiene que cesar funciones a que está enseñando mal, pero que está enseñando una herejía, una blasfemia. Pero cesar de funciones a un siervo de Dios porque se le aplica disciplina, ¿ya? Y lo extraño es que a veces es el pastor mandante, no siquiera hay una comisión de ética, no hay una comisión de disciplina. Por ejemplo, yo conocía un caso de un pastor amigo que el pastor, que era su obispo, se enojó y le dijo, te despido. Eso no es bíblico, para nada. No es bíblico. Y Dios no lo aprueba. ¿Qué ocurre cuando el liderazgo aplica disciplina fuera de la legalidad bíblica? Voy a hacer un paréntesis nuevamente para lo que se está integrando. Cuando hablo de legalidad bíblica, hablo de un principio establecido en el contexto bíblico. No me refiero al legalismo religioso, obviamente de aquellos que piensan que por cumplir la ley, practicar la obra de la ley, ¿cierto? Ellos van a encontrar el favor o la gracia de Dios. Amén. Sino de la legalidad bíblica. Cuando un siervo de Dios se sale de la legalidad bíblica, ¿ya? Una de las consecuencias es la deserción. Si vemos nosotros el caso de Saúl, cuando él desobedeció a Dios, y no solamente desobedeció a Dios, el problema es que él tomó el ganado y lo sacrificó él, algo que estaba establecido bíblicamente que lo debían ejercer los sacerdotes. Entonces, él incumplió una legalidad bíblica, es una acción, ¿cierto? Incumpliendo un orden establecido por Dios. Cuando los principios en la iglesia se rompen, la gente se nos va. Eso es así. Cuando Saúl pecó ante Dios, la mitad de los soldados se le fue. Léalo usted, ahí en Reyes o Crónicas, léalo y usted se va a dar cuenta que así es. Cuando nosotros actuamos, el líder actúa fuera de la legalidad bíblica, no se extrañe usted, amado pastor, amada pastora, que la gente se le va a comenzar a ir. La deserción es el resultado de tomar decisiones fuera del orden bíblico. Usted y yo seguimos el orden bíblico, nos ajustamos a la legalidad bíblica y vamos a comenzar a ver resultados. Amén. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en Chile y probablemente en Latinoamérica es que nuestras iglesias son como una puerta giratoria. Entran 70, se van 20.
Llegan 40, se van 30. Es un drama, pero triste realidad. Y eso se explica porque el liderazgo comienza a actuar, a tomar decisiones fuera de la legalidad bíblica. Amén. Bueno, no es el tema tampoco, ¿eh? Pero bueno, me fui para allá porque estábamos tocando el tema de la disciplina. ¿Ya? Es un tema que ha habido mucho abuso de ese tema, mucho abuso de esa palabra, ¿cierto? El poder, la autoridad de la iglesia no puede estar concentrada en una sola persona, ¿ya? Sí es cierto que dentro de las iglesias evangélicas existen diferentes tipos de gobierno, ¿cierto? Hay un gobierno episcopal donde hay un obispo y ahí el obispo hay que esperar que el Señor se lo lleve para que la otra generación, ¿cierto? Y suba y ocurre una renovación, ¿ya? Y ese obispo es Señor Señor y Dios, o ese pastor es Señor y Dios, ¿cierto? También está la otra forma de gobierno, que es la forma de, a través del presbiterio, ¿cierto? Donde están los ancianos y ellos toman las decisiones, ¿cierto? Y el pastor tiene unos roles bien específicos, ya, pero las decisiones importantes las toma el presbiterio, en conjunto con el pastor, obviamente. Y, y también está la forma de gobierno congregacional, ¿cierto? Donde se reúne la iglesia y ellos son los que deciden si el pastor sigue pastoreando 5 años o lo cambian y llaman a 4 o 5 pastores conocidos para que postulen para que los dirija, ¿ya? Son formas de gobierno que existen hoy en día en nuestro país y yo creo que en Latinoamérica, ¿cierto? Pero personalmente por lo que dice la Escritura, ¿cierto? Por lo que nos relata el libro de Hechos, yo creo más en el gobierno presbiterial, en el gobierno de ancianos, y el pastor cumple unas funciones específicas, ¿ya? Yo sé que para muchos es difícil entenderlo o asimilarlo, pero es mi opinión personal. Amén. Y voy a seguir con el tema de 2 o 3. Amén. Vamos a ir a la... Vamos a ir a... Toquemos el tema de la deidad, ¿ya? Porque ahí también está el principio de 2 o 3, ¿ya? En Génesis 1:26, después que Dios hizo toda la creación, ¿cierto? Él dijo, hagamos al hombre, ¿cierto? Entendemos, nosotros los que somos trinitarios, ¿cierto? Que era el Padre hablando con el Hijo y el Espíritu Santo. 3. Amén. En el Shema, que le llaman los judíos, ¿cierto? En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué tremendo. Me emociono cuando leo esto. El Shema, ¿ya? O dicho en hebreo, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. La palabra Echad, ¿ya? Su origen significa tres en uno, ¿ya? Los unicistas usan muchos versículos para justificar que Dios es Jesús, en este caso no solo Jesús, o la religión judía que hablan del Padre, lo mismo que los testigos de Jehová, ¿ya? Y ellos son los unicistas. Pero si vamos nosotros a los escritos originales, ¿cierto? En el mismo Shema, ¿cierto? De Deuteronomio 6:4, cuando dice Adonai Echad, Dios, Jehová uno es, ¿cierto? Ese Echad significa 3 en 1. Gloria a Dios. Amén. Pero ahí también vemos en el Shema el principio de 3. ¿Ya? Estamos hablando del 2 o 3. ¿Ya? En Juan capítulo 5, versos 7 y 8, dice, porque 3 son los que dan testimonio. Lo voy a leer. ¿Ya? Lo voy a leer mejor. A ver, acá está. Veamos. ¿Dónde estamos?
Ah, ya. Primero de Juan capítulo 5, verso 6 al 8. Dice así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aleluya. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estos tres son, en hebreo, Ejad. Tres en uno. Amén. Y tres son los que dan testimonio acá en la tierra: Espíritu, agua y la sangre. Amén. Y dice, y estos tres concuerdan. Amén. Entonces, vemos que en la deidad está el principio de tres. ¿Ya? Porque tres es un principio, ¿cierto?, de testimonio, validante, fidedigno. Amén. Entonces, Dios, siendo Dios, ya, en lo que Él ha creado, ha estampado este principio. Por eso que partí leyendo Romanos 1, ¿cierto? Cuando nos habla de que su eterno poder y deidad se hace claramente visible por medio de la creación, de las cosas hechas. Amén. Porque Dios lo que crea, y en lo que crea, Él estampa su identidad, estampa su persona. Amén. Y la humanidad también tiene ese principio ya estampado en la cultura, en las leyes, ¿cierto?, en la cotidianidad de la vida, ¿cierto?, en los trámites. Usted se va a casar, tiene que tener 2 testigos, mínimo. Usted pone una demanda civil, 2 testigos. Usted quiere crear una organización, le piden mínimo 3 personas y los 3 y el directorio tiene que estar compuesto por 3. ¿Se da cuenta? Entonces ese principio está estampado. ¿Qué decir de la creación? ¿Cierto? Y ese principio de 2 o 3 ya está en Génesis y empieza Dios a través de la Escritura a mostrarnos ese principio. Mire, ¿por qué he tocado este tema? Porque el 2 o 3 tiene que ver con el testimonio. Ahora, cuando hablo de testimonio, ¿ya?, no me refiero al estilo de vida de uno. Ya, obviamente que sea una vida cristiana como corresponde, ¿cierto? Sino que también hablo de ser testigos. Recuerde que Jesús en Hechos 1.8 dice, y me seréis testigos. O sea, ¿me entiendes? Vuelve a tomar el principio del testimonio y dice, y me seréis testigos. ¿Ya? Me seréis testigos. Veamos, a ver, otro texto más tengo por acá. Y, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 14, 29, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque con 2 o 3 ya es validante un testimonio. En este caso, una manifestación profética o de los dones espirituales a través de dones de profecía, ¿cierto? Ya con 2 o 3 ya es suficiente. ¿Ya? Fíjese, en Timoteo 5:19, ¿ya? Aquí Timoteo, que era un supervisor de la iglesia que había plantado a Pablo, ¿cierto? Muchos dicen que era un pastor, pero yo pienso que era un obispo que supervisaba, ¿cierto? Porque tengamos en consideración que la iglesia primitiva creció bastante. No era una iglesia chiquitita como ahora tenemos acá nosotros. No, eran mega iglesias. En ese tiempo eran mega iglesias. Recordemos que recién había descendido el Pentecostés. Así que no podemos pensar que Timoteo iba a Efeso, a Esmirna, y se encontraba con 40 hermanos. No, eran mega iglesias. Yo creo que eran mega iglesias. Más encima estaba el apóstol Pablo, estaban todos los apóstoles. Los milagros fluían.
¿Ya? Así que yo creo que Timoteo era un obispo, él supervisaba a otros pastores, ordenaba pastores, ¿cierto? Bueno, eso está dentro de la especulación mía, ¿ya? Pero tiene algo de sentido. Ya, pero bueno, Pablo le escribe a Timoteo, le dice en 1 Timoteo 5:19, y le dice, contra anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Aquí nuevamente toma ese principio, porque el 2 o 3 testigos es validante, es fidedigno. Si usted, por ejemplo, está en su iglesia y usted va a comenzar su ministerio aparte, ¿ya? O usted se va a cambiar a otro ministerio, a otra corporación, no de iglesia, porque iglesia es una sola, ¿cierto? Coincidamos en eso. Usted va a ir a hablar con su pastor, pero lo sabio es que usted tome 2 personas conocidas para que después no se diga lo que usted no dijo. Tome 2 testigos. Amén. Fíjese, acá tengo otro texto más. Tengo varios en realidad. Fíjese, en Hebreos 10:28, mire qué interesante lo que encontré. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio, ¿se dan cuenta la palabra testimonio 2 y 3? Testimonio 2 y 3. ¿Se repite una y otra vez? ¿Una y otra vez? Bueno, repito. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente. O sea, era tan potente el tema del testimonio de los testigos, y 2 o 3, que podía ser vida o muerte para un acusado. Moisés, ya en el libro de Deuteronomio 19, y otros pasajes más que están por ahí en el Pentateuco, él dijo, por boca de uno no puedes condenar a nadie. Hagamos un pequeño paréntesis acá. Dígame usted cuánto murmuración hay en nuestras iglesias, cuánto división por causa de personas que acusan unos a otros. Calumnia, hermano, de repente se andan calumnia en las iglesias, a veces entre pastores. Yo he visto pastores que le atan calumnia contra otros pastores para que se vayan. Es así. Pero no hay testigos. No hay testigos. Y esos pastores van heridos. Hay familias que se pierden. Pero la Biblia nos establece un orden. Si yo no estoy viendo que mi líder está actuando como la Biblia lo ordena, como la Biblia lo dejó allí, y como Jesús lo confirmó después, ¿cierto? En Mateo 18, algo no está bien. Porque de líderes narcisistas estamos llenos. Latinoamérica está lleno de líderes narcisistas que se creen semidioses. ¿Y de cuándo? ¿De cuándo acá un siervo de Dios es un semidios? ¿Desde cuándo? No sé. Yo leo la Biblia y no encuentro eso. No encuentro eso. ¿Ah? De hecho, Pablo dice de sí mismo, hermano, si un ángel, o yo mismo predico otro ángel, sea anatema. O sea, la humildad de Pablo. La humildad. Pero a veces el éxito ministerial, el éxito, ¿cierto?, lleva a que el hombre de Dios se llene de soberbia, de altivez. Pero recordemos que a ti te puso Dios arriba. Y si Dios te puso arriba, Dios te puede bajar. Es así de simple. Porque el reino es de Él. Amén. Temamos. Porque Dios es real. Amén. Entonces, son realidades que hemos visto, que yo he palpado con mis ojos, ya, y son realidades. A veces hay líderes que no son narcisistas, pero tienen atisbos de narcisismo. Y empiezan a gobernar la iglesia y
Y hay de aquel que les refuta, hay de aquel que les cuestiona. ¿Ya? Por favor, estimado pastor o líder, usted y yo no somos infalibles. Tenemos que estar dispuestos a escuchar a los que nos apoyan, a los que le apoyan. Porque él, los que están abajo, suyo, sus diáconos, sus copastores, qué sé yo, ellos le están haciendo plataforma a usted. Si Dios saca esa plataforma, usted es nada. Es un simple hijo de Dios. Amén. Aleluya. Entonces, 1 Timoteo 5:19 dice, contra anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Yo creo que, como conversaba hoy día con un obispo amigo, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos en la iglesia si las cosas le hiciéramos como está en la Biblia? No con, aquí en Chile lo decimos con cagüines, que son, en realidad son murmuraciones, ¿ya? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Por qué la iglesia evangélica tiene 200, 300 personas y en 5 años no tienen nada, tienen 40? Hay iglesias que yo las conozco que han tenido 700.000 personas, ahora se juntan 40 personas. ¿Qué pasó? Porque la gente se va. Es una puerta giratoria, es lamentable. Porque la gente, los hermanos, los líderes, se sienten decepcionados cuando el pastor, omnipotente pastor, ya comienza a tomar decisiones fuera del orden o de la legalidad bíblica. Amén. Contra anciano no admite acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Queremos avivamiento, pero no queremos pagar el precio. Y el precio es morir, morir al ego, morir a creer que el siervo de Dios, el pastor, es el omnipotente y que todo tiene que saberlo. Pastor, usted lo tiene que saber todo. Hay hermanos que saben más que usted. Yo he tenido la fortuna de trabajar con algunos profesionales y algunos hermanos que son más que yo, que saben más que yo, que tienen un estado económico mejor que yo, y no por eso significa que me van a pasar a llevar, no. El respeto es uno, el cariño es uno, el cariño también no significa que si uno está con personas que lo sobrepasan a uno el conocimiento o el estudio económico, uno no va a dejar de ser líder. Eso es una tontera. Si nosotros dejásemos de vivir con prejuicio, liderar con prejuicio, la iglesia sería otra cosa. Absolutamente. Ya me pasé a otro tema. A ver, veamos acá. Acá hay nuevamente Jesús toma en Mateo 18:20 el mismo principio de 2 o 3. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. ¿Ya? Jesús nos habla acá del principio de asociación. Yo lo tomo de esa manera, ¿cierto? ¿Cuál es el punto? El punto de partida de una iglesia. ¿En qué momento se puede decir, este grupo es una iglesia? Está claro, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, y él está en medio. 2 o 3 en su nombre, fíjese, en los elementos, y la presencia de Dios. Amén. Mateo 18:19, este texto que es tan repetido por todos, ¿cierto? Yo he estado encargado de grupos de oración, donde Dios ha bendecido mucho a los hermanos y yo también he sido muy bendecido. Yo creo que este es el texto más recitado. Mateo 18, verso 19 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. 2 o 3. Es el número, podríamos decir, el número de poder. Pero es el número del acuerdo. Es el número cuando se concuerda con algo en común. Y eso es válido delante del trono de Dios. Amén. Veamos acá otro texto que tengo por acá guardadito. Aleluya. Este lo voy a dejar al último. Este que me encanta. El testimonio de Jesús. Mire, esto sí que es tremendo. Estamos hablando de
del principio de 2 o 3, ¿ya? Testigos. Es un principio bíblico que lo vimos, ¿cierto?, en el libro de Génesis, ¿cierto? Después lo leímos en Deuteronomio cuando habla del Shema, ¿cierto? Shema o Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que la palabra Echad en hebreo significa 3 en 1. Amén. Y en Génesis 1.8 dice, en Génesis dice que Dios terminó la creación, ¿cierto? Y dice, hagamos al hombre. Se habla en plural. Amén. Y ese mismo principio Él lo traspasó, ¿cierto? A las ordenanzas al pueblo de Israel, ¿cierto? Cómo debían solucionar algunos temas, y estableció el principio de 2 o 3 testigos. Cuando Jesús, 4.000 años después, o 3.000 años después que, 2.000 años después que Moisés escribió la ley, cuando él habla y dice, por boca de 2 o 3 testigos, contra toda palabra, entonces él está tomando ese principio que está establecido ya en la ley. Y acá nuevamente él lo toma. Lo tomó cuando por el tema de congregarse, de asociarse, de ahí podríamos desprender la libertad religiosa de practicar nosotros la fe, ¿cierto? Y también lo establece acá en la oración, donde vienen 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio, se ve siempre el término y el principio, el término 2 o 3, el término testigo, en realidad ese principio de el acuerdo, el principio validante de los testigos. Amén. Miren, Juan capítulo 8, verso 14. Ya aquí Jesús se está defendiendo de los fariseos y les dice así. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y de dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito, mire, Jesús toma el principio, mire, fíjense, toma el principio, dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Verdadero, que es veraz, fidedigno, creíble, ¿ya? Validante. Gloria a Dios. Voy a leer nuevamente el texto. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, leamos este comentario. Dice, los fariseos objetaron el testimonio de Jesús porque hablaba de sí mismo, en tanto que en una situación como esa se requería el concurso, la participación de 2 testigos. Pero Jesús se defendió, ¿ya? Y le respondió que el Padre suscribía sus testimonios, tanto por medio de la palabra, la ley y los profetas, y por las obras, la manifestación. Amén. Bueno, hemos visto que leído que por boca de 2 o 3 contra toda palabra. Hemos visto que ese principio está en la deidad misma, en el principio, en Génesis, hagamos al hombre, en el Shema, oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Lo vimos también en Primera de Juan, cuando habla de que son 3 los que dan testimonio en el cielo y 3 los que dan testimonio en la tierra. Amén. Ahora, Jesús, antes de ascender al cielo, Él dice, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Miren que interesante. Llegamos nuevamente y retomamos este principio. Ya, testigos. Ya. Lo voy a leer. Dice, Hechos 1, versos 7 y 8. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Jesús, cuando defendió su testimonio, ¿cierto? Cuando defendió su testimonio, él decía, en Juan capítulo 8 dice, él decía que el Padre también da testimonio de él, haciendo referencia a la Escritura, a la ley y a los profetas, y a la manifestación del poder de Dios. O sea, que la palabra, la Biblia, ya, con sus relatos, con sus profecías, ya, con la ley, la ley cúrtica, ¿cierto? Que la vemos en el Pentateuco, daban testimonios de él, incluso en Génesis, ¿cierto? Daban testimonios de él. Y Dios respaldaba su testimonio, Dios el Padre, con manifestación de poder. Predicaba el Evangelio, daba vista a los ciegos, hacía hablar a los mudos, oía a los sordos, resucitó a los muertos, anduvo en el mar, reprendió el viento, las olas, multiplicó el pan y los peces. Por más que los fariseos lo perseguían, algunos decían, es imposible que alguien haga estas maravillas si Dios no está con él. ¿Qué tiene que ver esto? Igual hay una relación con Hechos 1:8. Porque nosotros dice que somos colaboradores de Dios. Jesús nos dice, me seréis testigos en Jerusalén, en la región de Judea, Samaria y hasta la última tierra. Cuando hace el relato en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan iban entrando al templo del Hermoso y había un hombre allí, ¿cierto? Paralítico, y Pedro lo miró y vieron que tenía fe y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tomaron de la mano y lo pararon, y el hombre se puso a glorificar al Señor, y estaban todos asombrados, ¿cierto? Pedro en su discurso dice, nosotros hemos sido testigos de este Jesús, porque Él lo sanó. Esto nos da a entender lo siguiente, que nosotros somos llamados a ser testigos validantes de la persona de Jesús, validantes de la obra de Cristo, de la obra expiatoria, de la obra salvadora de Cristo. Porque es la iglesia la que lleva el testimonio. Y Dios, a través del Espíritu Santo, Dios Padre, Él va a respaldar el testimonio que nosotros demos de su Hijo. En Marcos 16 dice así, y estas señales seguirán a los que en mi nombre creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos. Eso es un testimonio, es una confirmación de nuestro testimonio. Pero cuando nosotros hablamos, ¿cierto? Cuando nosotros testificamos, somos llamados a ser testigos de Cristo, testigos de Cristo. Y me seréis testigos. Cuando la iglesia da testimonio de Cristo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, ¿cierto? Que es el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Cuando la iglesia, el creyente, comienza a dar testimonio, ¿ya? Dios el Padre comienza a respaldar ese testimonio de manera sobrenatural, con milagros, con sanidades, con prodigios, señales. Amén. Ese es el principio. 2 o 3. Cuando la iglesia comisiona, ya, tiene que ser con 2. Usted va a mandar a los hermanos a predicar, mándalos a 2. El proverbio dice, mejor son 2 que 1, porque el que está el 1, si cae, ¿quién lo va a levantar? Pero si van 2,
¿sí? Uno cae, el otro lo levanta. Y cordón de tres dobleces. Fíjese lo que dice. Para lo de dos y después dice cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Ya? Cuando se comisiona, se mandata aparte de los líderes para que vayan a predicar, abrir una obra o visitar, tiene que ser de dos. Porque Jesús así lo hizo. Porque para que sigamos el diseño bíblico de dos. Porque en boca de dos o tres conste toda palabra. Ese es un principio bíblico. Amén. Bueno, mis hermanos, eso era parte de la reflexión que les quería compartir. La verdad que hay varios elementos que no los he tocado, ¿ya? Así que las críticas son bienvenidas, ¿ya? Pero creo que algo el Señor ha podido impartir, ha podido bendecirle a usted, y esto le quedó aquí en su cabecita. Dos o tres, si dos o tres se ponen de acuerdo. Tú no hubieras dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio. Por boca de dos o tres testigos contra toda palabra. Si tu hermano peca contra ti, toma dos testigos. Perdón, ve a hablar con él. Si no te escucha, toma a dos o tres testigos y habla privado con él. Ese principio está en la Escritura. Amén. Y ese principio está con nosotros. Si nosotros cumplimos ese principio, el principio testimonial, el principio de que da credibilidad, un principio validante, téngalo por seguro, porque lo que acabamos de leer está en la Biblia, no es invento mío, téngalo por seguro, que su iglesia va a crecer, que su vida espiritual va a dar un giro, porque son principios bíblicos. Amén. Vamos a orar. Delante le hice un llamado, saludo a Julia Zúñiga, a María Elizabeth, a Luis Felipe García, y a Elizabeth Hernández, ¿cierto? Un gran abrazo para ellos. Les quiero rogar que podamos nosotros ahí en su rinconcito, como les pedí al principio, podamos levantar una pequeña oración por nuestras naciones, ¿cierto? Oremos por un milagro para Chile, ¿cierto? Y no tenemos que esperar que el país esté unido para un milagro, pero si nosotros vemos las noticias, necesitamos un milagro. Alta tasa de delincuencia, corrupción, violencia, ¿cierto? Tenemos, por el tema de la naturaleza, tenemos problemas, ¿cierto? De peligro que erupciona con un volcán, temblores en el norte y el sur. Necesitamos un milagro. Necesitamos que Dios intervenga en nuestra nación. Si nosotros queríamos que Dios levante nuestra nación, necesitamos orar por nuestra nación. Si la Argentina necesita un milagro también, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, México, los Estados Unidos, Canadá. Comencemos a ver con los ojos de Dios. Y al ver la necesidad, al ver las multitudes, al ver nuestras ciudades, seamos como Jesús, que tuvo compasión de ellas, y comencemos a orar, a levantar un clamor a Dios. Dios hace un milagro con Chile. Oremos al Señor. Padre Dios, te doy gracias por este momento de impartición, por este momento de exposición, Señor. Y hay muchas personas que me están viendo, te lo agradezco, Señor, y te ruego que esta palabra, Señor, sea una palabra que dé fruto en esas vidas, Señor, y tú extiende tu mano en este momento, Señor, y sé bendiciendo, sanando, libertando, Señor, y queremos ponernos de acuerdo con todos nuestros hermanos que nos están viendo, con la Iglesia Pentecostal, con Luis Felipe, María Elizabeth, Señor, y con todos los demás que nos han seguido en este video en vivo. Oramos por nuestras naciones. Señor, creemos que tú eres un Dios todopoderoso. Creemos que tú eres un Dios que tiene misericordia del que tiene misericordia. Sabemos, Dios, que nuestras naciones no son las mejores, que moralmente, Señor, son un desastre.
La corrupción purula, Señor. Purula por los medios, purula por los poderes judiciales, ejecutivo, parlamentario. Tanto escándalo, Señor, tanto escándalo empresarial, enriquecimiento ilícito, etcétera, Señor. Y hay mucha gente que está sufriendo en este momento, hay mucha gente que está pobre, hay mucha gente que está angustiada, hay mucha gente que está estresada, ansiosa, hay una carga sobre ellos. Señor, nosotros oramos por un milagro. Yo te pido un milagro para cada nación latinoamericana. Te pido un milagro, Señor. Toma el control de los gobiernos, toma el control de cada poder gubernamental. Toma el control, Señor. Señor, sacude esta tierra, sacude estas naciones, Señor, con la presencia de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho. También dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo por algo y lo piden al Padre, les será hecho. Señor, yo creo en el poder del acuerdo. Creo que cuando 2 o 3, Señor, se presentan ante ti por algo, tú, el juez de toda la tierra, tú eres tan poderoso, tan bondadoso, Señor, que puede derramar salvación, liberación, sanidad, restauración a las vidas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos todo esto. Te entregamos, Señor, esta semana. Señor, queremos que esta semana sea bendecida, sea excelente. Señor, yo oro por los hermanos que están poniendo atención a que esté enfermo, Señor. Yo reprendo el asma en el nombre de Jesús. Reprendo los quistes en el nombre de Jesús. Reprendo, Señor, cualquier tipo de jaqueca que haya, Señor, que esté molestando a alguna hermana. Si hay un niño enfermo, agripado, Señor, que sea sano en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, porque tú eres Jehová Rafa, y por tu llaga fuimos nosotros sanados. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, Sergio Escobar, saludos, bendiciones, y les voy a dejar, ¿ya? Y espero Iglesia de Dios Maule, bendiciones, y les voy a dejar por este momento. Espero mañana más o menos a las 21, 22 horas y grabar otra reflexión sobre la palabra de Dios. Amén. Sean ustedes muy bendecidos. Por favor, mañana, si les llega la notificación de que estoy transmitiendo en vivo, conéctese. Por favor, es muy importante que podamos nosotros lograr una cadena de oración. Amén. Si es posible, me mandan sus teléfonos, hagamos un WhatsApp de cadena de oración. En el sur hay muchos hermanos que les encanta hacer cadena de oración. En Santiago, acá en la zona litoral central, en el norte, hagamos una cadena de oración por Chile, ya, y pongámonos de acuerdo. Amén. Muchas bendiciones. Y que el Señor les bendiga abundantemente. De verdad les deseo una excelente semana. Amén.